Placer estar aquí todos juntos para tener en este día este servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a estudiar ahora su palabra. Ahí en el libro de Job 14, versículo 14, Job hace una pregunta muy importante y de eso vamos a hablar en esta mañana, el tiempo que tenemos. Dice Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta muy importante y muy interesante, porque esta pregunta que hizo Job ha desafiado la mente de muchas personas. Seguramente usted ha escuchado diversidad de conjeturas al respecto de lo que sucede después de la muerte. Hay algunos que niegan la existencia después de la muerte. Algunos piensan que hemos de reencarnar en otra forma diferente de vida, dependiendo de cómo vivimos en este mundo, vamos a reencarnar en una forma de vida superior o inferior. Algunos dicen eso. Otros enseñan que solamente los justos van a vivir después de la muerte y que los malos simplemente dejarán de existir, van a ser aniquilados. Por eso digo, ha desafiado la mente de las personas esta pregunta, este cuestionamiento. Los saduceos, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, ellos no creían que el hombre poseyera una parte espiritual. Para los saduceos simplemente éramos materia. Hoy en día hay algunos saduceos modernos que tienen ese tipo de ideas también. Negaban que hubiera un alma inmortal. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni siquiera creían en la existencia de los ángeles. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman tales cosas. Entonces, desde aquel tiempo, hermanos, ya había personas que en su mente hacían esta clase de conclusiones, este tipo de razonamientos y los propagaban, los enseñaban, ¿verdad? Que así era. No hay espíritu, no hay ángel, no hay resurrección de muertos, no hay nada después de la muerte. Y Job pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es decir, ¿seguirá existiendo después de la muerte o ahí es el fin de todas las cosas? Por lo que podemos ver ahí en sus propias palabras, podemos inferir cómo Job creía, ¿verdad?, que había vida después de la muerte. Y es que esa es la realidad, hermanos. Eso es lo que algunos piensan, pero la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué dice al respecto? El único libro autorizado, el único libro facultado, el único libro confiable que puede darnos información en cuanto a lo que hay después de la muerte es la palabra de Dios, son las Escrituras. Y vamos a acudir a ella simplemente para conocer lo que la Biblia habla. Hermanos, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, podemos darnos cuenta que la muerte no es el fin de la existencia del ser humano. No lo es. Algunos quisieran tal vez que fuera, pero no lo es. Por muchas razones no lo es. Y es lo que quiero explicar, hermanos. La muerte no es el fin. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, prácticamente todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es un capítulo muy, muy importante en cuanto a este tema se refiere. Y Pablo está refutando algunas ideas que se estaban manejando en aquel tiempo, aún entre los hermanos, en cuestión de que no había resurrección de muertos. Se estaba propagando esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza aún entre los corintios, que no había resurrección, no va a haber. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que piensen así? Si no hay resurrección de muertos, todo se viene abajo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que predicamos, todo lo que creemos, toda nuestra esperanza, nada tiene razón de ser ni de existir. Y dice, vamos leyendo, hermanos, dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, empieza así Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, les dice Pablo,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cuál fue esa enseñanza? ¿Qué es el mensaje de ese evangelio que ellos habían oído y que habían creído y que habían obedecido y en el cual perseveraban ahora? Dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y note usted, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo continúa haciendo énfasis en esta parte tan importante, en el hecho de que Jesucristo había resucitado. No solamente murió en aquella cruz, no solamente fue puesto en el sepulcro, sino que Él resucitó de entre los muertos. Y continúa el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas. Dice, y después a los 12. Cefas es Pedro, hermanos. Dice, y después a los 12. Y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo siguiente, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y le hace mucho énfasis en lo que ellos habían creído, lo que Él les había predicado, lo que ellos habían obedecido, en lo que ellos perseveraban. Y dice el 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, tal como Pablo lo hacía, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Para algunos hermanos como los saduceos y algunos otros tal vez que estaban propagando esta idea, la muerte era el fin. Y ya después, los muertos ya no iban a resucitar nunca más. Pero dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No podemos decir sí hay resurrección de muertos, pero Cristo no resucitó. Ni tampoco podemos decir Cristo resucitó, pero no va a haber resurrección de muertos. No. Ambas cosas van de la mano. Ese es el punto aquí del apóstol Pablo. Hermanos, si la muerte es el fin de nuestra existencia, ¿cómo pues resucitó el Señor? Sí. Otra vez, no se pueden separar. La resurrección de muertos y la resurrección de Jesucristo no se pueden separar. No podemos decir, Cristo sí resucitó, pero los muertos no van a resucitar. No. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Hermanos, pero si la muerte es el fin de nuestra existencia, ¿cómo pues resucitó el Señor? Porque el Señor resucitó. ¿Sí? El hecho de que Él haya resucitado no es una mera opinión. No es algo que tal vez alguien pensó o tuvo esa suposición de que sí resucitó el Señor. No. Es un hecho real. Es un hecho, hermanos, comprobable cuando lo dice Pablo. Sí. Él está diciendo, hermanos, que el Señor resucitó y que además de que había sido profetizado desde muchos años atrás de que iba a resucitar, esa resurrección fue confirmada por muchas personas. Sí. Resucitó al tercer día y se apareció. Comienza a describir el apóstol Pablo. Se apareció a Cefas, se apareció a los 12, apareció a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo, aún al mismo apóstol Pablo,
como un abortivo, ya fuera de tiempo, dice que se apareció a él. Y dice el apóstol Pablo, que muchos de esos testigos oculares que vieron al Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos, dice, aún viven entre nosotros. Había testigos que podían confirmar, que podían dar fe de que verdaderamente Jesucristo resucitó. Lo cual es evidencia, hermanos, de que si el hombre muere, volverá a vivir. La muerte no es el fin. Este acontecimiento, hermanos, no solo demuestra que la muerte no es el fin, sino también el hecho de que nosotros hemos de resucitar de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Sí? Si Él lo hizo, hermanos, la promesa es que nosotros también resucitaremos. La resurrección de Cristo, hermanos, y nuestra propia resurrección van de la mano, están unidas, están entrelazadas. Dice otra vez, aquí en la primera carta a los Corintios 15, pero el verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todos morimos, hermanos, por causa del pecado que entró allá en el huerto de el Edén, a través de Adán, a través de esta pareja, hermanos, que cometieron pecado y la muerte entró como consecuencia del pecado. Hoy en día toda persona, todos morimos. Pero así como la muerte entró a este mundo por causa de un hombre, hermanos, así también la resurrección de los muertos entró por causa de Cristo Jesús. Y dice aquí algo bien interesante el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Es hecho. ¿Qué es una primicia, hermanos? Por ejemplo, este año yo tengo unos arbolitos que sembramos ahí atrás de la casa, unos arbolitos frutales. Este año por primera vez tiene frutitas un árbol de peras. Tiene 4 frutitas. Echó muchas flores, pero solamente le quedaron 4 peritas. Y ahí está. Esas 4 peras que primera vez dio este año, podemos decir, son las primicias. Y las primicias, hermanos, anuncian que habrá más después. ¿Sí? Esto es lo primero de lo que viene más adelante. Ahorita dio 4 peras. En los posteriores años, hermanos, ese arbolito va a dar más. Pero estas son las primicias. Las primicias. Hermanos, Jesús es las primicias de los que durmieron, dice aquí el apóstol Pablo. Sí. Cristo las primicias. Pero luego, dice, los que son de Cristo en su venida. Hablando, hermanos, en cuanto a la resurrección. El hecho de que el Señor resucitó implica que después habrá otros que durmieron que también resucitarán. Y resucitarán para nunca morir. Alguien podrá decir, bueno, Cristo no es la primera persona, no fue el primero que resucitó de entre los muertos. Sí, es verdad. Como Lázaro resucitó de entre los muertos. O si vamos al Antiguo Testamento, inclusive hay casos de personas que resucitaron de los muertos. Pero esas personas resucitaron y volvieron a morir. El Señor Jesucristo no. Él resucitó para nunca más experimentar la muerte. Y Él ascendió a los cielos entre las nubes. Y es exactamente, hermanos, el punto aquí. Cristo es las primicias, el primero que resucitó para nunca más morir.
Y va a ser exactamente la misma situación con los que son de Cristo, como dice el apóstol Pablo. En su venida hemos de resucitar de entre los muertos, si es que ya estamos muertos, y si no, hemos de ser transformados, como vamos a ver ahorita. El punto es, hermanos, y yo quiero hacer mucho énfasis, la muerte no es el fin, como algunos piensan. ¿Sí? La muerte no es el fin. El hecho de que Jesús resucitó es una garantía de que también nosotros vamos a resucitar. Podemos decir, hermanos, que el mensaje del Evangelio es verdadero. Lo que Pablo había predicado en cuestión de que Cristo murió y que fue sepultado y que resucitó y que apareció a diferentes testigos, eso es verdadero. ¿Sí? La esperanza de los cristianos, hermanos, de que un día hemos de resucitar es verdadero. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo confirma. Esa es la garantía. ¿Sí? Esa es la evidencia, hermanos, que todos nosotros podemos hacer nuestra para plena certeza de esa esperanza. Que Cristo resucitó. Ella es el centro de nuestra fe. Si Cristo hubiera venido y hubiera muerto, pero no hubiera resucitado de entre los muertos, van afuera nuestra fe. Pero Él resucitó. Él resucitó. Por lo tanto, ese evangelio que se predica es verdadero. Y esa esperanza que se da en el mensaje del evangelio es verdadera. La vida no termina, hermanos, al morir la persona. Dice el capítulo 15, pero ahora el versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, como algunos enseñaban, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, de nada serviría que uno se la pasara predicando o enseñando la palabra de Dios a las personas. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó. Todo ese trabajo que había hecho el apóstol Pablo de predicar en tantos lugares, de nada serviría. Dice, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Todo lo que ustedes estarían haciendo, le dice a los Corintios, sería vano, no tendría sentido, no tenía razón de ser. Dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Además, porque ellos testificaban que Jesús había resucitado. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como ellos predicaban y anunciaban que Cristo murió y que había sido resucitado de entre los muertos, dice, si ustedes dicen que no resucitó, entonces nosotros somos testigos falsos. Andamos diciendo, afirmando una cosa que nunca sucedió. Porque si no es resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Hermanos, si Cristo no resucitó, todo es vano. La predicación del Evangelio no tiene sentido. Su muerte por nuestros pecados entonces no es válida. Si Él no resucitó, hermanos, no tiene ningún valor la muerte del Señor. Nuestra salvación eterna entonces nunca va a suceder, nunca se va a dar si Cristo no resucitó de los muertos. Pero si el Señor resucitó, podemos tener la certeza y la seguridad de que sus promesas se van a cumplir. Sí. Nuevamente repito, su resurrección es garantía de ello. Es garantía, hermanos, de que la muerte no es el fin. Dice en Juan capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice Jesús. ¿Sí? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. ¿Y cómo alguien puede venir a Cristo por medio del Padre? Dice el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí.
y yo le resucitaré en el día postrero, dice Cristo. ¿Sí? Cuando hemos sido enseñados por Dios, hermanos, la consecuencia lógica de toda persona es venir a Cristo, porque Él es el Salvador, como lo hemos hecho usted y yo en su momento. Y dice Cristo, el que viene a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Sí. Los muertos van a resucitar. Y los muertos en Cristo estarán para siempre con el Señor. Para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 24, dice el verso 15, teniendo esperanza en Dios, dice Pablo, la cual ellos también abrigan, el pueblo judío, ¿verdad? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Todo cambia, hermanos. Todo tiene sentido en esta vida. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, todo, hermanos, cambia la perspectiva sabiendo que hay resurrección de los muertos y que hay un después de la muerte. Sí, todo cambia. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso siempre procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. En Lucas capítulo 20, cuando el Señor habla con aquellos saduceos que tratan de presentarle, ¿verdad?, un razonamiento para ver si el Señor se contradecía en algo. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Sí? Una vez que uno resucita es para no morir nunca más, como lo hizo el Señor Jesucristo. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, dice Cristo. Aún Moisés, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, bien has dicho. Es que esta es la verdad, hermanos. Esta es la realidad. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Por supuesto que sí. Claro que sí. Si el hombre muere, no es el fin de su existencia. Si el hombre muere, hay un más allá, hay un después de la muerte. Si el hombre muere, habrá una resurrección. Si el hombre muere físicamente, hermanos, para Dios aún vive. Abraham, Isaac y Jacob hacía tiempo habían muerto. Pero Dios seguía siendo Dios de ellos. Y Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob aún vivían cuando Moisés dijo estas palabras. Y para el tiempo que el Señor cita esta escritura, aún vivían. Y hoy en día aún siguen viviendo. Y todos aquellos que han muerto, viven. ¿Sí? No dejaron de existir, aún viven. Y un día han de resucitar para nunca más morir, como dice aquí el Señor, para ser como los ángeles, para nunca más morir.
Cuando una persona muere, hermanos, no deja de existir. Su espíritu continúa aún en un estado consciente. Ustedes recordarán, hermanos, aquella narración del Señor Jesucristo del rico y Lázaro, la cual no es simplemente, hermanos, una parábola como algunos enseñan, porque en las parábolas no se dan nombres de personas. Aquí el Señor Jesucristo está dando nombres, ¿sí? Nombres reales de personas que realmente existieron y que ahora, hermanos, están en esta condición. Aquel mendigo que estaba ahí en la puerta de aquel hombre rico y que deseaba saciar su vientre con las migajas que caían de la mesa del hombre rico y no le daban. Y estaba lleno de llagas y dice que venían los perros y le lamían las llagas. Y ese hombre llamado Lázaro, dice, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y dice, fue sepultado, probablemente con todos los honores y con toda la pompa posible, fue sepultado. Pero esos dos hombres, el rico y Lázaro, se volvieron a encontrar, pero allá, en el Hades, dice la Biblia. Nada más que uno estaba en un lugar siendo atormentado, el rico, en una llama. Y Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Los dos estaban en el Hades, los dos estaban conscientes. Los dos hermanos no habían dejado de existir. Los dos vivían en diferente condición, pero ahí estaban en el Hades, en ese lugar, hermanos, que es como una sala de espera, digámoslo así, esperando la resurrección de entre los muertos y el juicio final. Pero ahí está. Sí. A ese lugar van las almas de los muertos. El cuerpo, hermanos, se convierte en polvo, es sepultado, pero el alma va a ese lugar. Así lo dice la palabra de Dios, y eso es exactamente lo que sucede. Los muertos, hermanos, no dejan de existir. Para una persona la muerte no es el fin. Pero ¿por qué más podemos decir, hermanos, que volverán a vivir? Porque los atributos de Dios así lo demandan, así lo exigen, podemos decir. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Algunos afirman que si una persona muere, después reencarna y tiene otra vida. Sí. Sí. Superior o inferior, de acuerdo a cómo haya sido su primera vida. Pero no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el hombre muere una sola vez. No, hermanos, no va a vivir 2 vidas ni 3 vidas. Una sola vida. Muere una sola vez y después de la muerte dice que esa persona será juzgada. Habrá un juicio. Pero si el ser humano, hermanos, deja de existir, ¿cómo es posible que sea juzgado después de la muerte? No tendría sentido esta escritura. Sin embargo, hermanos, esto es precisamente lo que va a suceder a toda persona. Después de esta vida, todos nosotros hemos de ser juzgados con el propósito de que el justo juicio de Dios determine nuestra recompensa eterna. Cuando una persona va ante los tribunales y está delante de un juez, y ese juez juzga su caso, juzga sus hechos, ese juez determina culpable o inocente y la sentencia que le espera. Hermanos, la Biblia habla de que después de la muerte simplemente nos espera el juicio de Dios. Y ese juicio, hermanos, otra vez determinará cuál será nuestra recompensa eterna. Si Dios, hermanos, no fuera justo, no habría necesidad de un juicio. Si Dios no fuera justo.
Pero Dios tiene atributos divinos perfectos. Y Él necesita, hermanos, en su justicia, que después de la muerte haya un juicio. Si no hay un juicio, hermanos, para todas las personas, entonces Dios dejaría de ser un Dios justo. Sí. Para poder impartir justicia se requiere de un juicio. Y es precisamente lo que habrá después de la muerte, como dice el escritor a los Hebreos. Esa justicia necesita ser satisfecha. Y justicia, hermanos, es darle a cada quien lo que le corresponde. Darle a cada quien lo que se merece. Sí. Y eso es lo que va a suceder. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque es necesario. Y es necesario, hermanos, porque así lo demandan los atributos de Dios. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para eso va a ser el juicio de Dios, para impartir justicia, para darle a cada quien lo que le corresponde. Para dar el pago, hermanos, según merezcan nuestros hechos, de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es cierto, hermanos, que el don de la vida eterna es un don, es un regalo basado en la gracia de Dios. Sí, somos salvos por gracia de Dios porque el ir al cielo, hermanos, es algo que nosotros no lo podemos ganar con nada del mundo. Sin embargo, hermanos, y esto es bien importante, su gracia no nos hace exentos de llevar una vida de fiel obediencia a su voluntad. Algunas personas dicen, somos salvos por gracia, es un regalo, por lo tanto, no estamos sujetos a la obediencia fiel, porque la obediencia no salva. Porque las obras no salvan. No, hermanos, la gracia de Dios no nos exenta de ser fieles y de ser obedientes a la voluntad de Dios. Tenemos que serlo. Y toda persona, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, debe de rendir cuentas a Dios por esa forma de vida, por esa obediencia, si la tuvo o si no la tuvo. Por todas las cosas que haya hecho, las cosas buenas y las cosas malas, de todo hemos de dar cuentas a Dios. De nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. De todo, hermanos. Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios conoce nuestras vidas de principio a fin. Todo lo que nosotros no sabemos, Dios lo sabe. Y de cada cosa hemos de darle cuenta al Señor después de la muerte. En aquel día, hermanos, en que hemos de ser juzgados. Podemos decir, hermanos, que la motivación más grande por la que todos debemos procurar agradar a Dios en todas las cosas es que va a haber un juicio universal. Nadie estará fuera de ese juicio. Y va a ser un juicio final, no va a haber otro, no va a haber una segunda oportunidad. No, un juicio único. Hermanos, pensando en eso, teniendo en nuestra mente, en nuestra conciencia el hecho de que vamos a estar delante del tribunal de Cristo y que vamos a ser juzgados de todo lo que hayamos hecho. Hermanos, ¿qué más motivación necesitamos para agradar a Dios en todas las cosas de esta vida y tener una limpia conciencia ante Él y ante el mundo, ante las personas, como Pablo lo hacía? Vamos a ser juzgados. La muerte, hermanos, no será el fin de nuestra existencia. Cada uno recibirá una recompensa, y la recompensa puede ser la vida eterna en el cielo o puede ser también el castigo eterno en el infierno, de acuerdo a lo que hicimos en esta vida.
Dios es bueno, hermanos, es cierto. Dios es amor, por supuesto que Dios es amor. Y porque Dios es bueno, y porque Dios es amor, y porque Dios es grande en misericordia, Él está ofreciendo vida eterna a todos aquellos que en obediencia al Evangelio reciban esa salvación que es en Cristo Jesús. Porque Él es bueno. Sí. Y por eso, hermanos, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y por eso nos ha dejado su palabra por escrita, para que toda persona tenga acceso a ella. Y para que leyendo podamos entender cuál sea la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno y porque Dios es amor. Y porque Dios es paciente, hermanos, está dando tiempo para que las personas procedan al arrepentimiento. Pero también, hermanos, debemos entender que porque Dios es justo, es necesario también castigar a aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Es necesario también castigar a aquellos que rechacen al Hijo de Dios, aquellos que no quieran vivir conforme a su voluntad. Porque además de ser bueno, de ser grande en misericordia, de ser un Dios de amor, de ser un Dios que perdona, también es un Dios justo. Y es un Dios que castiga la maldad. Y es un Dios de ira. Y es un Dios, hermanos, severo. Y por eso es necesario que después de la muerte haya un juicio para todos, para que cada uno reciba conforme a sus hechos. Eso es lo que podemos aprender en la Escritura. Volviendo al capítulo 15, dice el versículo 17 de 1 Corintios, dice otra vez: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice Pablo. Sus pecados no fueron perdonados porque Cristo no resucitó de entre los muertos, como ustedes tal vez afirman. Dice 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Había muchos hermanos en ese tiempo que ya habían muerto, ya dormían. Dice: pero si Cristo no resucitó, ustedes están en pecado, y los que murieron en pecado. Los que murieron en Cristo también murieron en pecados, dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima, dice Pablo. Si nosotros esperamos en Cristo solo para esta vida. Hermanos, cuando una persona muere en sus pecados y delitos, esa persona muere sin esperanza. Esa persona muere condenada. Sin embargo, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si no resucitó el Señor, todos los que murieron en Cristo de la misma manera murieron en condenación. ¿Se imagina usted, hermanos? Morir en Cristo Jesús y morir condenados de la misma manera que aquellos que murieron en delitos y pecados, esa sería la consecuencia si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Dice Pablo, hermanos, que si como cristianos solo esperamos alguna recompensa en esta vida, seremos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración. Pero los cristianos, hermanos, tenemos una esperanza segura después de esta vida. Y ese es el punto, hermanos. Los que hemos muerto en Cristo, por la resurrección de Jesucristo, hermanos, tenemos esperanza después de esta vida. No creemos simplemente, hermanos, que la bendición de Cristo Jesús y la recompensa solamente es por el tiempo que vamos a vivir en este mundo. No es así. Su recompensa va más allá de la muerte. Su recompensa es superior. Su recompensa es eterna, su recompensa es gloriosa. Y esa esperanza, hermanos, que nosotros abrigamos está sustentada en el hecho de que el Señor resucitó. De lo contrario, hermanos, todos los que han muerto en Cristo murieron en pecado, como si nunca hubiesen conocido a Jesús. Dice el versículo 32, aquí mismo de este capítulo:
Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hermanos, ¿qué sentido tendría el sacrificarse? ¿Qué sentido tendría para el cristiano el abstenerse, el sufrir en esta vida por la causa de Cristo? Llevar toda una vida de abnegación. ¿De qué serviría? ¿De qué aprovecharía? ¿De qué? ¿Qué sentido, hermanos, tendría nuestro trabajo? ¿De qué aprovecharía nuestro esfuerzo, nuestra fidelidad a Dios? Todos estos años que vivamos en el mundo, si no hay recompensa después de la muerte, ¿de qué serviría? El apóstol Pablo, hermanos, dice, él mismo reconoce que fue un hombre que sufrió tremendamente por la causa de Cristo. Particularmente aquí menciona lo que sufrió en Éfeso, contra fieras, describe él. Pero ¿de qué aprovecha? Siguiendo el razonamiento de aquellos tiempos, que no hay resurrección, dice entonces ¿de qué aprovecha? Si en la muerte se termina nuestra existencia, ¿de qué aprovecha todo lo que estamos haciendo? Si no hay recompensa eterna para nosotros, ¿de qué aprovecha? Si no hay resurrección de los muertos, ¿de qué aprovecha? Dice Pablo, entonces, comamos y bebamos. Aprovechemos. Entreguémonos al mundo, démosle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, porque no hay resurrección. Comamos y bebamos porque nos vamos a morir. Hay que aprovechar el tiempo de esa manera, dice Pablo, si no hay resurrección de muertos. Mucha gente así lo hace, hermanos, tristemente. Su vida en este mundo es comer y beber, hablando en lo que significa esa expresión que dice Pablo. Su vida en este mundo es entregarse a los placeres, entregarse al pecado, satisfacer todos los deseos de la carne, vivir como el mundo vive, como si no hubiera resurrección de muertos, como si en la muerte todo se acabara. Dice Pablo, si no hay, pues entonces comamos y bebamos. Pero sí hay. Como se predicó y como mismo Pablo y los apóstoles y los hermanos del primer siglo y como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, sí hay resurrección. Sí hay un después de la muerte. Sí hay. Que quede claro, hermanos, la muerte no es el fin. Hay resurrección, hay un juicio y la severidad y la bondad de Dios han de manifestarse para salvación o bien para perdición nuestra, de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Claro que vale la pena ser cristiano. Por supuesto que sí. Claro que vale la pena trabajar para el Señor. Claro que vale la pena sufrir por Cristo. Claro que vale la pena abstenerse del mundo y del pecado. Porque nuestra vida, hermanos, no es una vida vana. Todo lo que hacemos en este mundo no es un desperdicio, no es un despilfarro, no es una vida que está siendo desaprovechada, como algunas personas en el mundo piensan de los cristianos. No es así. Por el contrario, después de la muerte, hermanos, viene el galardón para los hijos de Dios. Dice en este mismo capítulo 15, y el apóstol Pablo concluye todo lo que está hablando en cuestión de la resurrección y sus argumentos en cuanto a que sí hay resurrección. Y terminan diciendo Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Por todo lo anterior dicho Pablo, por el hecho de que sí hay resurrección de muertos y de que vamos a ser juzgados por Dios y que va a haber una recompensa para los que están en Cristo. Dice, hermanos míos, no se desanimen. Ustedes sigan firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, estando conscientes, sí,
teniendo presente en sus corazones de que vuestro trabajo en el Señor, dice Él, no es en vano. No es en vano. Dios los va a recompensar. Cuando esta vida termine, cuando nosotros seamos sepultados, cuando nuestro cuerpo se convierta en polvo, no es el fin. Hay un después. Y hay una recompensa del Señor. No es en vano lo que hagamos. Si Pablo luchó contra fieras, y si Pablo sufrió azotes, y si Pablo estuvo en la cárcel, y si fue apedreado, y todo lo que él sufrió, él sabía, no es en vano. No es en vano. Y lo mismo dice él para todos los que están en Cristo. Y todos los que se están esforzando en esta vida y que están luchando por mantenerse fiel al Señor y que trabajan arduamente para la obra de Cristo y que están tratando por crecer en la obra del Señor. Dice, síganlo haciendo y sepan que no es en vano todo lo que ustedes hacen. No lo es. En la primera, los Tesalonicenses, capítulo 4, el mismo apóstol Pablo escribe lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nota usted, hermano. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el apóstol Pablo, cuando escribe y hace referencia a la resurrección de los muertos, al juicio, en algunas veces se identifica con los que ya murieron y en algunas veces se identifica con los que aún vivirán. Lo hace intercaladamente el apóstol Pablo. Aquí se identifica como si él todavía fuese a vivir. No quiere decir que iba a ser en tiempos de Pablo la venida de Cristo, pero simplemente así se identificaba. Pero continúa diciendo, hermanos, el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algunos hermanos ya habían muerto. El Señor Jesucristo prometió volver. Y algunos tenían la idea de que iba a volver en esos tiempos, en esos días, en el primer siglo. Pero Cristo no volvió en ese tiempo. Y algunos hermanos ya estaban muriendo. Y entonces algunos se preguntaban, ¿y qué va a pasar con los que ya murieron? Dice Pablo, no se preocupen. Van a resucitar. Sí. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él, identificándose como si estuviese vivo, o los mismos tesalonicenses, dice, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y seremos arrebatados en las nubes. Y juntamente con ellos, con los muertos que resuciten y los que sean transformados, juntamente, dice, vamos a recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con el Señor. Dice, así que no se desanimen, no estén tristes. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza del cristiano. Si algo nos puede dar aliento, hermanos, en esta vida para sobrellevar los problemas, las aflicciones, las tristezas, las pérdidas, es esto precisamente. Nuestra vida está segura en Cristo, en el Señor.
Por otro lado, hermanos, bueno, dice Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermanos, así como hay recompensa también para los muertos en Cristo, así como todo su trabajo y todo su esfuerzo no es en vano, también hay un castigo para los que en esta vida no se ocuparon de buscar el perdón de sus pecados, no se acordaron de su Creador, de su Salvador, no buscaron en esta vida hacer la voluntad de Dios. También habrá una resurrección de los injustos. ¿Sí? Y también habrá un pago para ellos. Y dice aquí Pablo, hermanos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, para darnos una idea un poco más de estas dos recompensas, dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos son los dos destinos. Estas son las dos eternidades disponibles para todo ser humano. Yo creo que todos queremos resucitar para vida eterna. Pero habrá muchos también que resucitarán para condenación. Hermanos, la muerte no es el fin para aquellos que en esta vida hicieron lo malo. La muerte no es el fin para aquellos que en esta vida le dieron la espalda a Dios, a Cristo, al Evangelio. La resurrección será para buenos, pero también será para malos. Sí. Ellos no dejarán de existir, ellos no serán aniquilados. Algunos por ahí predican y enseñan que no hay castigo eterno, que no hay infierno, que los malos simplemente Dios los aniquilará y dejarán de existir. Pero no es lo que dice la Escritura. Habrá una eternidad para ellos también. Una eternidad de sufrimiento, de castigo, de condenación. Esas personas que hicieron lo malo estarán en el juicio y eternamente serán castigados también. Hermanos y amigos, si hay amigos que nos están escuchando, ¿realmente estamos conscientes de que un día moriremos? ¿Realmente lo vemos como una realidad en nosotros también? Estos días mucha gente ha estado muriendo. Y decimos, ya hay 2 muertos más aquí en Midland, ya murió otra persona más en Odessa. Y por causa de esta pandemia ya murieron miles allá en Nueva York y no sé cuántos en tantos lugares. Y en todo el mundo, hermanos, han muerto muchísimas personas. Sí, es cierto. Recientemente hemos sufrido la pérdida de varios hermanos en Cristo. Ya no están entre nosotros, hermanos, hermanas. Estos días pasados la hermana Betún, días pasados nuestro amado hermano Andrés, hermano Sergio Cepeda. Ayer antier falleció un hermano muy querido allá en Matamoros también, hermano Luis Ramírez, un hermano cubano. ¿Estamos conscientes de que también nosotros, tarde que temprano, hemos de morir? A veces lo vemos como algo lejano, ¿verdad? A otros les sucede, pero cuando se trata de nosotros lo vemos como una realidad muy lejana. Pero hermanos, la muerte no está tan lejos. No está tan lejos de nosotros. La cuestión es que la muerte no es el fin. ¿Sí? ¿Estamos preparados realmente para el juicio de Dios? ¿Estamos conscientes de que la recompensa eterna que el Señor menciona en su palabra nos espera, para bien o para mal nuestro, dependiendo de nuestra vida? ¿En realidad tomamos en serio, hermanos, esto que la palabra de Dios declara? Ojalá que sí. Ojalá que sí, hermanos, y que lo demostremos. Que no solamente digamos, sí, hermano, yo estoy consciente de lo que dice Dios y yo sé que hay una muerte, yo sé que hay un juicio. No, que realmente lo demostremos, hermanos, siendo los servidores más fieles y diligentes que podamos ser para el Señor.
que en esta vida, hermanos, nos esforcemos sinceramente. Dios no nos va a pedir cuentas de lo que no podemos hacer, pero si algo podemos hacer para la obra del Señor, si algo podemos hacer para honra y gloria de Dios, debemos de hacerlo. Sí. Y no es en vano, Dios nos ha de recompensar. El tiempo se ha terminado, hermanos. Muchas gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga y vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene